Cuando pensamos que las cosas no se podían poner peor en Venezuela, bueno, se ponen peor. Recientemente salen los resultados del estudio en COVID 2021 y los resultados, bueno, no son nada buenos. Son incluso peores de lo que pensaba inicialmente. Primero hablemos de qué es el estudio en COVID. El estudio en COVID o la encuesta nacional de condiciones de vida realizada por la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello, una de las más prestigiosas del país. Recientemente arroja estos resultados. Es una encuesta realizada en 22 estados del país. Se excluye Amazonas y Delta Amacuro. Este estudio nace por la preocupación académica que existe por la falta de información pública oficial, según las palabras de la universidad. Entonces nos vamos a concentrar en los datos, los que yo considero más importantes, más destacados por falta de una mejor palabra. El estudio completo voy a dejar el link en la descripción para que lo revisen completo y bueno, comencemos. El primer dato es sobre la educación. Solo 65% de la población en edad escolar está actualmente atendiendo a una escuela o a una universidad. ¿Qué sucede? Primero, el estudio en COVID define a la población en edad escolar entre los 3 y los 24 años. Menos de 2/3 de esta población está atendiendo activamente a una institución educativa. Según el estudio, esto sucede porque en Venezuela no existen las condiciones. Primero, que no existen las suficientes plazas en instituciones públicas para poder cubrir toda la demanda. Por otro lado, las instituciones privadas son relativamente costosas para el poder adquisitivo mermado del venezolano promedio. Otra razón también es que ya esto es un poco de las personas mayores dentro de esta demografía, es que por las condiciones económicas muchos se han visto, personas bastante jóvenes, preadolescentes, adolescentes y obviamente ya los adultos jóvenes, en dejar los estudios formales para salir al mercado laboral debido a que las condiciones socioeconómicas en Venezuela son bastante pésimas y ya lo que es la educación y aún más la educación universitaria son vistos más como un lujo que como una necesidad. Esto es obviamente bastante grave porque el pilar del desarrollo de una sociedad, el desarrollo económico, el desarrollo obviamente en general de cómo se desenvuelve una sociedad dependen en parte de la buena educación de sus ciudadanos. También cabe destacar que solo 8% de las madres adolescentes atienden a lo que es una institución educativa formal. Y esto por las mismas razones, problemas socioeconómicos. Primero, que el nivel de embarazo precoz, embarazo adolescente, es bastante alto en un país con una pésima economía como es Venezuela. Y por otro lado también vemos que estas jóvenes madres se ven en la situación de que tienen que cuidar a sus hijos, no pueden salir ni a estudiar, muchas tampoco pueden salir a trabajar. Entonces se ven en la necesidad de simplemente quedarse en casa cuidando a sus niños. No existe otra forma, no existe una forma de darle vuelta a la situación y otro miembro de la familia es el que tiene que salir a buscar empleo y la educación formal pasa a segundo plano. Los otros datos que vemos son sobre la emigración. Sabemos que existe una crisis migratoria debido a la crisis económica, política, social en Venezuela y el número de migrantes es bastante alto. Según el estudio en COVID, 5 millones de personas, más de 5 millones de personas, salieron de Venezuela entre los años 2015 y 2020. Esta es una cifra bastante bárbara, estamos considerando un país de menos de 30 millones de personas. No existe una data oficial y confiable en este momento, pero los datos que circulan, los que son, digamos, un poco más creíbles, ponen la cifra de migrantes venezolanos entre 6
a 8 millones de venezolanos que han salido a otros países, obviamente, a buscar mejores oportunidades. El dato es pésimo, obviamente. No solamente esto, sino que alrededor del 90% de los migrantes venezolanos son personas que pertenecen a la población económicamente activa. Es esta población que va desde la mayoría de edad hasta alrededor de 60 años, que son las personas que necesita un país para desarrollar una economía sólida, estable y sustentable. Hemos hablado bastante en este canal de la importancia de la demografía en el crecimiento económico. Es muy importante tener estas personas, que son las personas que por lo general van a agarrar, van a ir a la universidad, o van a ser emprendedores, o van a trabajar, después se van a casar, van a tener hijos, van a buscar comprar una casa, van a obviamente buscar desarrollarse en su carrera, en su emprendimiento, en su negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y 90% de los migrantes que vemos actualmente saliendo de Venezuela pertenecen a esta categoría, así que es fatal para el futuro económico de Venezuela perder esta población. También se toma en cuenta el estudio en COVID lo que es el tema de las remesas. Estos migrantes, obviamente, por lo general dejan familias dentro de Venezuela, personas de la tercera edad, o incluso a veces dejan a su esposa, a sus hijos, y etcétera, o alguna otra carga familiar, y se les envía remesas. Más del 60% de los migrantes venezolanos aparentemente están enviando remesas a sus familias dentro de Venezuela, ya sea directamente en efectivo, en divisas o con otro tipo de ayuda. Y también vemos en este estudio que el 60% de las remesas enviadas en efectivo, en metálico, son dólares estadounidenses, y vemos una minoría que pertenece tanto a los bolívares venezolanos, pesos colombianos y, por supuesto, el euro de la zona europea. Entonces vemos que los datos migratorios, estos sí no sorprenden para nada, son pésimos, son malos y no auguran nada positivo en el futuro no muy lejano para Venezuela. Ahora vamos a los datos de empleo y desempleo, y son bastante malos, definitivamente, y no hay manera de decirlo de manera más bonita. Primero vamos a comenzar con los datos de población económicamente activa según su grado de ocupación, como lo define el estudio en COVID. La población económicamente activa a partir de 2018 ha ido disminuyendo, y la población económicamente inactiva, es decir, desocupada, comienza a crecer por la reducción de falta de empleo y la destrucción de oportunidades económicas en general dentro del país. Dentro de la población económicamente inactiva, 15% son mujeres con niños pequeños. Ya hablamos sobre ese detalle. 36% son personas desalentadas que simplemente desistieron de buscar oportunidades en el mercado formal. También vemos lo que es el nivel de ocupación. Entre 2014 y 2021 se redujo en 22% el empleo formal en Venezuela. Estamos hablando de casi 5 millones de empleos, 4,4 según el estudio en COVID, de los cuales 70% son empleos públicos y 30% son empleos privados, la oferta de empleos formales actualmente. No solamente esto, sino que solamente dentro de un año se perdieron alrededor de 1,3 millones de empleos formales, solamente en un año. Solo 40% de los empleos son empleos formales dentro de Venezuela. Y los salarios promedio que vemos dentro de Venezuela, según la encuesta en COVID, el salario mensual en el sector público es un poco más de $12 al mes, 38,7 dólares en el sector privado y alrededor de $33 mensuales en lo que es el empleo independiente. No solamente esto, sino que solo existe 36% de la población en edad de trabajar que está en pleno empleo, que es un poco más de 7 millones de habitantes,
y el desempleo formal total es de 3,2%, pero si vemos todo este universo de población económicamente activa, o que está para poder trabajar, o sea, que está en edad de trabajar, que es de 21 millones, más de la mitad estaría desempleado de manera formal. Sería el desempleo uno de los más altos del mundo, o probablemente sea el más alto del mundo, dependiendo de qué métrica se le mida. Y por último vamos a ver los datos sobre los niveles de pobreza, y debo decir que son horrendos. Venezuela es día tras día, año tras año, es una nación bastante pobre. Según el estudio ENCOVI, los niveles de pobreza son de cerca de 95%, es decir, 19 de cada 20 venezolanos se considera pobre según el estudio ENCOVI. Y no solo esto, sino que alrededor del 77% de los venezolanos se encuentran en pobreza extrema. Esto es un número devastador, y estos datos de niveles de pobreza no son ni siquiera comparables con los de América Latina. Venezuela sería obviamente el país más pobre dentro de América Latina, pero ya estos datos solo se comparan con países de África subsahariana, países en guerra, países sin ningún tipo de institución, sin ningún tipo de economía formal, lo que hace una completa vergüenza a la economía venezolana. No solamente esto, sino que el coeficiente Gini, que es el coeficiente que se utiliza para medir la desigualdad en una población, que en niveles normales debería estar alrededor entre 0,2 y 0,3, eso es lo que un país relativamente estable tiene, pero Venezuela está en lo que es 0,567, que lo convertiría por mucho en uno de los países más desiguales de la Tierra. Los datos son espeluznantes y, bueno, ¿qué puedo decir? Venezuela tiene una de las peores economías del mundo y una de las peores calidades de vida según este estudio. Algunos datos adicionales que arroja el estudio ENCOVI es la falta de acceso o fallas en diferentes servicios. Electricidad, agua, internet, ni hablar, es uno de los peores del mundo. Falta de acceso a combustible y gasolina, dificultad al acceso de alimentos, de medicamentos, de servicios médicos, y fallas por doquier en lo que es el sector público venezolano, y un sector privado que obviamente se ve mermado a todas las carencias que tiene el paradigma venezolano. Bueno, financieros, este video fue una píldora difícil de digerir para mí, honestamente, siendo venezolano. Regálame tu like si te gustó este video, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones. Gracias de nuevo por tu atención. Recuerda, publicamos videos similares todas las semanas. Dejo en la descripción el estudio para que lo leas aparte. Nos vemos en el siguiente.